Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, Salvador Jesucristo. Agradecemos, ¿verdad?, a nuestro Salvador que nos permite una tarde más poder hablar de su bendita y santa palabra. Así que vamos a empezar, ¿verdad?, en este canal Alfa y Omega, en el programa Hombres de Fe y Valor. Amén. Con el tema, ¿verdad?, que ya lo habíamos visto en otras ocasiones, vamos a volverlo a repetir para que, ¿verdad?, pues estemos bien enterados cuáles son los principios morales de lo que habla la palabra de Dios. Amén. Y luego, pues, ¿verdad?, también se completa, ¿verdad?, para que haya una persona pía, temerosa de Dios. Aleluya. Así que vamos a empezar y vamos a leer este texto que se encuentra en 1 Corintios 6:11. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano Pánfilo, bienvenido. Dios te bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga, hermano. Bendiga a todos. Amén, mi hermano santo. Amén. Saludo a mi hermano que, ¿verdad?, está dispuesto para que el Señor sea glorificado. Eso es importante. Amén. Aquí, vamos, 11 dice: esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Bendito Dios, amado Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, que nos permites una tarde más poder hablar de tu palabra, Dios mío. No tenemos con qué pagarte, Padre Santo, porque aún nuestra propia vida te pertenece, Señor. Padre amado, hacemos el esfuerzo porque, Señor, se dé a conocer tu palabra. Y como dice, Señor, el tema, los principios morales que debe vivir, Señor, el hombre y la mujer, que teme a Jehová, que tiene esperanza en Cristo. Aleluya. Así, Señor, todo cristiano debe de tener los principios morales y temor de Jehová en su camino, Padre glorioso, Padre santo, para que, Señor mi Dios, viva reposadamente en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, Padre glorioso, por todo lo que haces, Padre, en este país, salvando almas, Señor, para la gloria de tu santo y bendito nombre, Señor. Este tiempo, Padre amado, queda en tus manos, Señor. No somos, Señor, nadie, solo reconocemos, Señor, que somos polvo delante de tu presencia, y el que hace todas las cosas, Señor, eres tú, Padre Santo, sanando, Señor, enfermos del alma, del espíritu y del cuerpo, para que tu nombre sea glorificado y demostrando, Señor, a este mundo que usted ama al hombre, ama a la mujer, Padre Santo, y que no quiere, Señor, que el hombre y la mujer perezcan, Señor, sino quieres que se salven las gentes, Señor, Padre amado, Padre glorioso, porque son criaturas tuyas y que, Señor, mi Dios, te duele cada alma que se pierde, Padre Santo. Aleluya, por eso, Señor, Padre amado, mandaste a tu Hijo para que, Señor, todo aquel que en Él cree, dice tu palabra, tenga vida eterna. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Pues, ¿verdad? Empezamos a meditar, reflexionar sobre este bello tema. Amén. Y como suele hacerse, mi hermano Pánfilo. Aleluya. Amén. Dios les bendiga. Pues, gloria al Señor por un jueves más que Él nos concede poder estar aquí, ¿verdad? A través de estos medios, a través de, ¿verdad?, esta página de Alfa y Omega TV, donde ya tenemos unos 4 años aquí con la ayuda del Señor. Amén, así podemos es. Podemos decir, ¿verdad?, que hasta aquí Dios nos ha ayudado, nos ha bendecido. Amén. Y pues lo hacemos para la gloria de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pues en esta tarde hay un tema, ¿verdad? Muy, ¿cómo podría decirle? Muy importante. Amén. Un tema muy especial, un tema que
posiblemente, ¿verdad? A todos nos va a hablar y a todos nos habla la palabra de Dios, hermano. No podemos escapar, ¿verdad? Dios nos habla de una, de otra manera, pero Él siempre nos está hablando. Amén. Y como dice la palabra de Dios, que toda la escritura es inspirada por Dios y sirve para corregir, para instruir, para redarguir, para capacitarnos, para capacitar al hombre de Dios para toda buena obra. ¿Ven? Entonces la palabra de Dios, hermanos, la cual es inspiración divina. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Así que esta palabra, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Amén. Y vamos a ver este tema. Amén. Este tema muy importante. Amén. Vamos al verso 11, donde comenzamos. Amén. Donde dimos lectura. Dice la palabra de Dios: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Y dice, ¿y esto erais qué? Algunos. O sea que en otro tiempo, ¿no, hermano? Amén. Porque pues la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Amén. Pero suceden casos, ¿verdad? No solamente afuera, sino aún dentro de las congregaciones de la iglesia. Amén. ¿Por qué, hermanos? Aleluya. Porque vamos a ver un caso, hermano, en la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio era una iglesia, puedo creer que era una iglesia muy grande. Amén. De hecho, en Corintio, hermano, y en la epístola del apóstol Pablo, amén, que él habla acerca de una iglesia que tenía los dones del Espíritu Santo. Amén. Pero estaban pasando cosas. Amén. ¿Por qué? Porque ellos estaban envanecidos. Amén. Estaban envanecidos, estaban inflados, estaban orgullosos, porque muchas veces el orgullo entra, pero habían descuidado situaciones ahí dentro que estaban pasando. Y vamos a verlo porque pues a mí me gusta que nosotros, ¿verdad?, entendamos la palabra de Dios, tanto yo como usted que la está escuchando, ¿verdad? Porque para esto hay un contexto de la palabra de Dios. Y vamos a ir a Primera de Corintios, aquí mismo, capítulo 5, de un caso, ¿verdad?, dentro de la iglesia, no fuera, dentro de la iglesia. ¿Ven? O dentro de la congregación. Dice la palabra del Señor en el verso 1: de cierto se oye, se escucha que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Amén. Estamos viendo uno de los primeros puntos, amén, que trata este tema. Aleluya. Dice, se escucha que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, que muchas veces, ¿verdad?, dice, ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, ¿quién era? Su madrastra, ¿no? Vamos a decirlo así. Amén. Sí, la mujer de su padre, ¿no? O sea, no era su mamá, sino era la esposa de su papá, su madrastra, vamos a decirlo, como conocemos aquí, ¿verdad? Esa palabra, pues, la podemos entender. Y entonces aquí estaba pasando este caso, esta situación. Amén. Y dice la palabra del Señor en el verso 2: y vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción o tal falta o tal pecado. Amén. Está hablando del caso, amén,
que ya dijimos anteriormente que estaba pasando, pero dice el apóstol Pablo, pero ustedes están envanecidos. Amén. Y dice la palabra del Señor, verso 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo no estaba, ¿verdad?, presente en el cuerpo, pero por medio de esta carta, el apóstol Pablo dice, aunque estoy ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya he juzgado este caso o esta situación. Amén. A veces hay casos muy difíciles, amén, y a veces es, como dice la palabra del Señor, es vergonzoso hablar de estas situaciones que muchas veces suceden y pasan. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, dice amén. la palabra del Señor, dice en el verso 4, en el verso 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le estaba diciendo a los hermanos, amén, en una iglesia siempre hay un cuerpo ministerial, amén. Hay un cuerpo ministerial en el cual muchas veces se tienen que tratar ciertos casos, amén. Cuando el Señor habla en uno de los evangelios donde Él dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué quiero decir esto? Porque cuando hay alguna situación, amén, miren lo que dice la palabra del Señor. Si tu hermano, o sea, te ofende, o sea, ves tú a él, ¿sí? Y ponte en paz, ponte a cuenta, pero si no te oyere, habla 2 más, ¿verdad?, de la iglesia y ve con ellos. Y si no te oyere, pues dile a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, pues tenlo por publicano y pecador, amén. Entonces, ahí se aplica esa palabra, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, amén, a los hermanos, dice, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, amén, aleluya. Dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y esto está hablando, mire, el apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí pone un ejemplo. Sabemos qué es la levadura y para qué sirve. Amén. Amén. Eso produce que, por decir, en harina, para que el pan se inflame, ¿verdad? Crezca, ¿sí? Quizás no te lo pueda yo explicar en una forma más así, pero eso es lo que hace la levadura. Si tú investigas para qué sirve la levadura, es para eso, más en el pan. Amén. Para que el pan se esponje, para que el pan crezca. Amén. Pero también estamos viendo una situación que está pasando en la iglesia. Amén. Y la levadura representa el pecado, hermano. Amén. Amén. El pecado puede afectar, amén, no solamente la vida de uno, sino también la vida de los demás, la vida de la iglesia, de los hermanos. Esto puede afectar, amén. Y vemos aquí, hermanos, aleluya, que dice el apóstol en el verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva nueva masa sin levadura, como soy,
Porque nuestra Pascua, ¿quién es nuestra Pascua? ¿O quién fue el Cordero Pascual? Jesucristo. Amén. Dice que es Cristo, aquí mismo dice, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Así que aquí nos habla la palabra del Señor, limpiaos pues de la vieja levadura. Amén. Hay cosas que tenemos, hermanos, que limpiarnos. Dice la palabra del Señor que el que se limpie, límpiese más. Amén. Nosotros tenemos, ¿verdad, hermano? Aunque hay una naturaleza nueva en nosotros, aleluya, pero también vivimos en este cuerpo. No estamos exceptos de tentación. Aleluya. En este cuerpo se mueven, ¿qué? Se mueven pasiones. Amén. En esta carne dice la palabra del Señor que la carne está enferma, pero el espíritu está presto. Amén. Y nosotros día con día tenemos que limpiarnos. Amén. Porque ya nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Amén. Aleluya. Y esto nos habla como iglesia, como pueblo de Dios. Amén. Hay cosas que suceden, que pasan, pero por eso Dios ha dejado, amén. Y hay en una iglesia, hay cuerpo ministerial, amén, los cuales pueden ver toda esta situación. Amén. Seguimos adelante. Dice el verso 8: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Dice la palabra en el verso 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Amén. Y estamos viendo, ¿verdad?, que estaba sucediendo en Corintio, ¿sí? Una iglesia, ¿sí?, grande. Puedo creer que era una iglesia grande, una iglesia donde se movían pues los dones. Amén. Pero se habían envanecido. Amén. Y habían descuidado esta parte o esta situación que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Amén. Y aquí dice la palabra de Dios, mira, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Amén. No absolutamente dice con los fornicarios de este mundo o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario que salir de este mundo. Amén. O sea, pues no sé, ¿verdad? Salir de este mundo, pues solamente pues cuando uno se muere ya sale de este mundo. Aleluya. Y si mueres en Cristo, pues vas a la presencia del Señor. Pero si mueres sin Cristo y en tus delitos y en pecado, pues la palabra del Señor nos habla que hay un infierno, hay un lago de fuego. Amén. Aleluya. Pero mire, dice la palabra del Señor, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir de este mundo. Seguimos, verso 11: más bien os escribí que no os juntéis. Fíjese, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere que fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun que comáis. Amén. No solamente dice con los fornicarios de este mundo, no, porque tendríamos la necesidad de salir de este mundo, ¿verdad? Pero con ninguno, dice la palabra del Señor, que llamándose ¿qué? Hermano, o llamándose cristiano. Amén. Hay cosas que tenemos que dejar, hay cosas que tenemos que despojarnos, que tenemos que limpiarnos.
día con día, amén. Dije al principio, la palabra de Dios es dura, amén, pero aunque muchas veces, ¿verdad?, produce en nosotros quizás una tristeza, pero esa tristeza que viene de parte de Dios es para arrepentimiento, para salvación. Cuando nosotros reconocemos que le hemos fallado al Señor, que hemos pecado contra Él, Dios en su gracia y en su amor perdona nuestros pecados. Amén. Pero tiene que haber ¿qué? Frutos dignos De arrepentimiento. de arrepentimiento. Amén. Pero muchas veces, como dice la palabra del Señor, amén, que ninguno que llamándose ¿qué? Hermano. Y aquí da una lista y es muy fea esta lista, ¿verdad? Que fuera ¿qué? Fornicario. Y la palabra fornicario, pues ya sabemos, ¿verdad?, que es la fornicación. Y aquí nos está dando una situación, amén, de un pecado que estaba pasando en Corintio, que dice la palabra de Dios que el hijo tenía la esposa de su padre, amén, y estaba dentro de la iglesia todo esto. Pero todo esto, amén, afecta, así como la levadura produce en la harina, ¿verdad, hermano? Todo que el pan crezca, ¿verdad? Así también el pecado. Amén. Pero mira, dice la palabra del Señor que así como el pecado creció, sobreabundó la gracia de Dios. Pero también dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios, vuelvo a decir, es dura, pero la palabra del Señor, hermanos, produce en nosotros arrepentimiento. Si nosotros la recibimos y reconocemos y nos apartamos del pecado, dejamos el pecado, entonces alcanzamos, como dice la palabra del Señor, la misericordia y la gracia de Dios. Amén. No podemos, como dice la palabra del Señor en Romanos, perseveraremos en pecado para que la gracia crezca. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Amén. Entonces tenemos, aleluya, que tomar las cosas en serio. Amén. Tenemos que tomar las cosas como el Señor está mandando, como el Señor quiere. Aleluya. Si nosotros le hemos fallado al Señor y le hemos ofendido y posiblemente nadie se ha dado cuenta o nadie te ha visto, créeme que los ojos de Dios están sobre la tierra. Aleluya. Pero si tú reconoces delante de Dios y te arrepientes y le pides perdón, vas a alcanzar la misericordia de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor, apóyeme en el verso 11, hermano. Del 11 y 5. Ajá, de este mismo. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente, amén, Borracho. o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Amén. ¿Por qué, dice la palabra del Señor, qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a este ¿qué? Perverso de entre vosotros. Fíjense, hermano. Aleluya. Lo que es la palabra de Dios, lo que es la disciplina, ¿verdad? Dentro de la iglesia, ¿verdad? Es necesario que haya disciplina porque
pues sería como, ¿verdad? En nuestra ciudad, o en nuestro México, o en todo el mundo, ¿verdad? En cada ciudad, en cada pueblo, en cada nación, cada país, pues hay leyes y hay reglas que se tienen que guardar, que se tienen que cumplir. Pero si nosotros transgredimos la ley de Dios, aleluya, pues hermanos, un día seremos juzgados, dice la palabra de Dios, porque delante de Dios no hay nada oculto. Dios les bendiga. Amén. Amén. Aleluya. Recordando, ¿verdad? Este capítulo 5, ya tiene tiempo que yo no había escuchado ese. Amén. Amén. Es duro, porque fíjese que lo que pasó en esa iglesia, cómo se castigó, ¿verdad? A tal persona que hizo tal cosa. Lo entregaron a Satanás. Así dice la ¿Qué queda a entender? Quizás se enfermó porque hizo para destrucción del cuerpo. Del cuerpo. Pero que el alma se salvara. Así es. Entonces, ¿qué no hizo el maligno, el diablo? Lo enfermó, le hizo lo que le hizo, ¿verdad? Porque Pablo, con la autoridad de Dios, lo entregó. Así es. Pero eso es lo que pasó en esa iglesia. Entonces, tener cuidado también en estos tiempos, ¿verdad? De no pecar contra Dios. Los cristianos que ya conocemos la palabra de Dios y que no se nos haga fácil decir, no, pues los corintios, está dura la cosa. Bueno, amén. Amén. Dice la palabra de Dios, lo dijo el Señor Jesús, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas. Lo que quiso decir el Señor aquí, ¿verdad? Que los principios morales hay unos básicos que se llevan porque mucha gente pues lo vive, porque si no la sociedad fuera corrupta, amén. Pero gracias a Dios que tuvimos una educación, aunque no éramos cristianos, ¿verdad? En ese tiempo, pero se nos instruyó, ¿verdad? De que tal persona no debía de cometer adulterio, homicidio, ¿verdad? Hurto, amén. Eso ya lo traíamos, pero faltaba algo aquí importante, la salvación de nuestra alma. Amén. Y hoy en día se llevan, ¿verdad? Al cabo, pero no al 100 como Dios quisiera. Amén. Y por eso, ¿verdad? Nos pareció importante este tema, hablar sobre principios morales. Amén. Que la persona, el cristiano debe vivir, y toda persona, ¿verdad?, que se acerca a Dios. Muchos no se quieren entregar a Dios porque la ven difícil y dice, si yo me convierto, ya no voy a hacer esto, ya no voy a fumar, ya no voy a tomar. Amén. Pero es necesario porque Dios nos está hablando, porque no, el Señor no puede, ¿verdad?, salvar un alma si la persona no se aparta de toda maldad. Y aquí, principios morales, básicamente, ¿verdad?, está hablando de los 10 mandamientos. Amén. Amén. Y después en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, se detalla más cómo debe de vivir la persona que teme a Dios para llevar una vida pía. Y eso lo vamos a leer en un momento más en Colosenses ahí para completar. Pero aquí en Corintios 6 hay unos antetextos que también, ¿verdad?, lo acabamos de oír con nuestro hermano, y aquí se vuelve a repetir. Dice, no sabéis que los injustos, dice, no heredarán el reino de los cielos. Amén, vamos a leerlo. En el capítulo 7, verso 9, amén. Aquí la palabra de Dios habla fuerte, ¿verdad?, duro, pero es necesario que el mundo, la gente sepa, amén, que toda persona que practica esto, no hay esperanza de vida eterna. Amén. Amén. Eso hay que decirlo. Amén. Para que la gente te apercibida, cristiano, no cristiano, sepa. Amén. Lo que dice la palabra del Señor, quiénes heredarán el reino de los cielos y quiénes no lo van a heredar. Amén. Si usted no le interesa, ¿verdad?, entregarse a Jesús, bien, el Señor no le va a obligar a hacerlo, porque Dios es caballero. Amén. Pero sí, debe saber usted que un día el Señor nos va a llamar a juicio, por eso nos habla con tiempo, ¿verdad?, para que nosotros no nos perdamos, podamos, ¿verdad?,
llevar a cabo estos mandamientos del Señor. Amén. Es fácil llevarlo porque como los que vivimos en Cristo, ¿verdad? El Señor nos ayuda a llevar estos mandamientos. Amén. Por eso dice así la palabra del Señor, dijo el Señor Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros, dice, ¿verdad? Y aprended de mí que soy manso y humilde, importante, manso y humilde de corazón, y tendréis descanso para vuestras almas. Esta palabra es verdad. Si usted vive lo que el Señor dice, usted vive tranquilo. Amén. Se duerme tranquilo, despierte tranquilo, porque a usted nadie le debe, ¿verdad? Usted solamente piensa en Dios, solamente piensa en el Salvador, que cualquier momento puede aparecer, porque eso está dicho en la bendita palabra del Señor. Amén, que Él viene por una iglesia. Amén, por una virgen, dice la palabra del Señor. Amén. No es su segunda venida, es por su iglesia que viene, ¿verdad? Amén. Toda persona que se aparta de toda cosa mala, por esa alma, por esa persona viene el Señor. Amén. Y aquí dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Amén. Otra vez, ¿verdad? Repetimos que son relajamiento de la palabra del Señor cuando no se obedece a la palabra del Señor. No erréis, dice, ni los fornicarios, como un momento hace rato oíamos, ni los idólatras. Ya sabemos quiénes son los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Amén. Hay que decir todo esto. Dice, ni los ladrones, ni los ávaros. ¿Qué es un ladrón? Uno que estafa, que roba. Amén. ¿Qué es un avaro? Una persona que tiene ya lo necesario para vivir, pero quiere más. Su hobby de él es que entre más recursos, ¿verdad? ¿Para qué? Si no se lo va a acabar. Es una vanidad, ¿verdad? Pues sí, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que tenga, ¿verdad? Pero incluso hay millonarios, gente empresarios, ¿verdad? Que para ellos el que entre más dinero es un hobby. Ni vacaciones se agarran, prefieren de verdad seguir ganando dinero. Esa es avaricia. Amén. Gloria a Dios. Ni los borrachos. Amén, amén. Dice ni los borrachos, ¿verdad? Ninguno que, ¿verdad?, se embriaga con vino, alcohol, lo que sea, heredará el reino de los cielos. Claro, lo está diciendo, para que sepamos que ellos no heredarán el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Ni los borrachos, ni los maldicientes. Toda persona que maldice, que dice palabra antisonante. Amén. Porque dice la palabra del Señor, que de toda palabra que el hombre hablare, de ella dará cuenta en el día del juicio. Amén. Amén. Dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Porque por una palabra, ¿a cuánto no puede usted afectar, verdad? Homicidios, una palabra de mentira, falso testimonio, como un momento más, ¿verdad? A mí me gusta leer los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque nosotros vivimos por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si usted lee el mandamiento, los 10 mandamientos que el Señor mandó al pueblo de Israel, que también es para nosotros, porque la ley no está abrogada. Amén, sigue vigente. Amén. Toda persona que se entregó a Jesús, que vive en Cristo Jesús, todo esto lo evita. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ni los estafadores, ¿verdad? Los que sobornan, todos esos que estafan a su prójimo, amén, aleluya, heredarán el reino de Dios. Y esto dice, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ¿verdad? Bonito eso de que ya la persona dejó la vieja manera de vivir, ahora vive, ¿verdad? Justificado por la fe, amén, en Cristo Jesús. Para con Dios. Tenemos paz para con Dios, viviendo una santidad, amén. Nosotros no nos podemos justificar nosotros mismos porque nosotros tenemos errores, pero sí hay un Dios que ve nuestro esfuerzo, ¿verdad?, de guardar su palabra, y Él es el que justifica.
Amén. Dice la palabra del Señor, si alguno, ¿verdad?, fallare, abogado tenemos para con Dios, siempre y cuando alguna cosa que se pueda cometer inconscientemente. Porque si usted comete pecado con plena conciencia, dice que ya no hay sacrificio para ese pecado. Ya no. Amén. Gloria al Señor. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Amén. Vamos a leer Deuteronomio 5. Estos 10 mandamientos que tenemos en la palabra del Señor está en Éxodo 20 y en Levítico 5. Amén. Originalmente así está. Estos son los verdaderos 10 mandamientos. Hay otros, ¿verdad?, que ya le cambiaron, le modificaron, pero ya eso es cuento de ellos. Pero aquí, esta es la verdad, pues, la palabra de Dios en Éxodo 20, si usted lo quiere ver, y Deuteronomio 5. Y vamos a leer Deuteronomio 5, vamos a tratar de leer cada uno de los 10 mandamientos, lo vamos a leer en una forma rápida, amén, solo para ilustrar que son principios morales, amén, básicos, y si nos da tiempo, ¿verdad?, que podíamos leer también Levítico 19, ahí habla de la persona que puede tomar por esposa o por esposo, hasta qué generación, ¿verdad? Amén. Amén, ahí empieza a hablar clarito, con quién debe de tener, ¿cómo le llama? Casamiento, ¿no? Para no hablar. Ajá, gloria a Dios. Gloria a Cristo. Del 7 en adelante vamos a leer, hermano, así rápido, para que, ¿verdad?, nos dé tiempo, porque se va el tiempo rápido. Aleluya. Vamos a empezar. Vea usted, oiga usted, primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y 10º mandamiento. Amén. Vea lo que dice. Gloria a Dios. Primer mandamiento aquí dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aleluya. El segundo dice, no te harás para ti escultura, ni imagen alguna. Amén. De cosa que está arriba en los cielos, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Este mandamiento, ¿por qué omitirlo? En algunos casos se han omitido esto. Cuando claro está diciendo que no te harás imagen de ninguna cosa que está arriba del cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No lo podemos omitir, aquí está. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a irnos saltando. Dice, amén, no te inclinarás a ellas. Aquí viene explicando, ¿no? Porque yo, Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Amén. Porque, ¿verdad? Y aquí el Señor premia, ¿verdad?, a todos aquellos que guardan su palabra. Amén. Amén. Cómo vive la persona en temor de Dios. Amén. Mire lo que el Señor hace aquí. Dice, yo hago misericordia a millares, los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Amén. Ahí todavía estamos en el segundo, ¿verdad, hermano? Amén. Estamos en el segundo. Aleluya. Luego el tercero. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Qué da a entender esto? Que el nombre de Dios usted lo tenga como juego, es decir, como dicen por ahí, te juro en Dios, y a veces es mentira. No tienes por qué tú tomar un nombre de Dios, el nombre de Dios es serio. Mucha gente que toma el nombre de Dios. Ajá. Por eso dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Amén, porque el nombre de Dios es serio, es un Dios, es un Padre, a quien, ¿verdad?, en vez de ello le debemos reverencia, le debemos temor, le debemos adoración. Amén.
Gloria al Señor. Ese es el tercer mandamiento. Amén. Gloria a Dios. Luego, el cuarto. Guardarás el día del reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Hay un día para ellos específico, ¿verdad? En los 10 mandamientos, para que se guarde, para adorar, glorificar al nombre del Señor, dado a los judíos. Nosotros, por gracia, el Señor Jesús, ¿verdad? Es el descanso para nosotros. Eso da a entender que no hay un día específico para que nosotros adoremos, para que nosotros podamos, ¿verdad?, hacer actividades espirituales. Amén. Gloria a Dios. Todos los días el cristiano debe adorar a Dios, glorificar Amén. a Dios. Amén. Para que se cumpla lo que dice Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Caminamos con Cristo, trabajamos con Cristo, estamos en nuestra casa con Cristo. El vivir en Cristo y el morir, ganancia. Gloria a Dios. Ese es el premio, ¿verdad?, de haber perseverado guardando la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Amén. Es el cuarto mandamiento, ¿verdad, hermano? Seguimos, sí, ¿no? Sí. Seguimos con el quinto. Gloria a Dios. Aquí más adelante viene explicando de por qué guardar el sábado, ¿verdad, hermano? Pero Amén. para no agarrar más tiempo, va el quinto, ¿verdad? Ese es bastante importante. Amén. Amén. Dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que seas de larga, prolongada tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Gloria a Dios. Como ven, es importante, ¿verdad?, que usted tenga temor y que honre a su padre. No le levante la mano, no le conteste, porque, ¿verdad?, un padre, una madre, pues quiere lo mejor para su hijo. Amén. Entonces, si usted, en vez de eso, ¿verdad?, usted le levanta, pues usted mismo se está acarreando condenación, desafortunadamente. Entonces, ¿verdad?, hay que tener en cuenta de esto. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que sean prolongados los días en que el Señor, ¿verdad?, te presta. Amén. Es el quinto mandamiento. La persona que vive en Cristo Jesús guarda estos mandamientos, ¿verdad, hermano? Como dice Amén. la palabra del Señor, que hay un primer mandamiento y hay un segundo mandamiento, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Quien ama a su prójimo no le va a hacer estos daños que habla la palabra del Señor. Sí, Amén. amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Dónde nos quedamos, hermanos? El quinto, ¿verdad? El quinto mandamiento. No matarás. Es el Ajá, sexto. el sexto. Sí, el sexto no matarás. 17. ¿En 17 quedamos? Sí, ese es el sexto mandamiento. Bueno. No matarás. 5:17. 5, 17. Sí, cierto que. Ok. Amén. Deuteronomio 5:16. Ajá, ok. ¿Qué es el sexto. sexto mandamiento? Amén. Claro, ¿verdad? Habla la palabra del Señor, que lo que son principios morales, ¿verdad?, Amén. que debe vivir la persona para que, como dice la palabra del Señor, para que vivamos quieta y reposadamente. Amén. Amén. Dice, no matarás, el sexto.
El séptimo, no cometerás adulterio. Gloria a Dios. El octavo, no dirás falso testimonio. No hurtarás. Amén. Es el octavo, 19. El octavo, no hurtarás, ok, no robarás, ¿verdad? No le robarás al prójimo, porque pues, ¿verdad? En ti hay amor, hay misericordia, amén. Pues no le vas a hacer un daño a tu semejante. Pues sí, Gloria al Señor, por eso dice la palabra del Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo, porque imagínense por esta lengua cuántos, ¿verdad? Pobres personas que están pagando pena que no deben. Todo porque se les sobornó, se les pagó para que hablaran en contra, ¿verdad?, de esta persona. Amén. Eso es maldad, dice la palabra del Señor, es pecado. Amén. Por eso el Señor habla todas estas cosas para que podamos vivir estos principios morales. Dice, ahí va el décimo. Amén. Sí, ¿no? Dice, no codiciará la mujer de tu prójimo. Y muchas veces se hace estas cosas, pero ya están advertidos lo que dice la palabra del Señor. No codiciará la mujer de tu prójimo, tampoco los bienes de que él posee. Amén. Sea usted paciente. Ni la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, tierra, ni su sierva, amén, ni su buey, ni su asno, así ni cosa alguna, o sea, la codicia. Así es. Aleluya. Entonces, ¿verdad? Estos son los principios morales que habla la palabra de Dios. Amén. Para que nosotros, ¿verdad?, nos acatemos a ella. Amén. Algo que debemos también entender. Mucha gente, ¿verdad?, guarda esto y está bien, pero hay algo acá, ¿verdad?, que debemos considerar. Hay personas que dicen, ¿verdad?, pues es que yo vivo bien, yo no le hago mal a la gente. Amén. Pero debe usted saber que hay algo aquí importante, que usted debe de reconocer a Jesús como único y suficiente Salvador, porque de lo contrario, lo que usted guarde, pues no va a servir. Y es bueno, ¿me entiende? Porque por eso la sociedad se mantiene, ¿verdad? Por eso no se corrompe. Porque había un joven aquí que se le acercó al Señor Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para poseer la vida eterna? ¿Y qué le dijo el Señor? Los mandamientos, ¿sabes? Dije, sí, todo esto lo he guardado. Entonces, podemos nosotros, ¿verdad?, vivir, pero si nosotros no reconocemos a Jesús, no hay salvación. Y el Señor Jesús no le replicó, ¿verdad?, porque sí lo estaba haciendo, pero le dijo al Señor, una cosa te falta. Había algo en su corazón y el Señor se lo quiso sacar, pero no quiso. Amén. Le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice la palabra del Señor que se fue triste porque tenía muchos bienes. ¿De qué le sirvió haber, ¿verdad?, guardado todo eso si su alma se perdió? Porque Dios no le permitió que entrara a Dios en su corazón. Entonces es necesario, ¿verdad?, que nosotros reconozcamos a Jesús como Salvador, le amemos. Amén. Amar a Dios, por eso dice la palabra del Señor, el primer mandamiento es, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Amén. Es importante esto, porque allá el apóstol Pablo que dijo, dice, y no solo a mí, sino a todos los que aman la venida del Señor. Amén. Quien ama la venida del Señor, lógico que ama a Jesús. Así es. Amén. Y dice la palabra del Señor, que el que no amare a Jesús sea anatema. Y así es. Entonces, debemos tener, ¿verdad?, este conocimiento que tenemos que aceptar, acercarnos al trono de la gracia para que nuestros pecados sean quitados. Amén. Porque Dios viene por su iglesia y una iglesia sin mancha y sin arruga, dice la gloriosa palabra de Dios, para que, ¿verdad?, seamos aceptos ante la majestad divina por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi hermano Pánfilo. Gloria al Señor. Pues nosotros tenemos la regla de fe y de conducta que es la palabra de Dios. Amén.
Y la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Es una guía para nuestra vida, para nuestro diario vivir. Aquí en la palabra de Dios encontramos la voluntad de Dios, amén. Y una de las cosas que dice la palabra del Señor, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos de toda inmundicia, amén. Aleluya. Entonces, hemos visto a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Estos casos que estaban pasando en Corintio, amén, aleluya. Y no solamente, ¿verdad?, este caso de inmoralidad, sino pues estaban pasando muchas cosas. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Y en el verso 11, ¿verdad?, dice del capítulo 6 de Primera de Corintios, verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Amén. Ya vimos la lista, ¿verdad?, que dice la palabra que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, Dios nos está llamando, ¿verdad?, a que nos limpiemos, a que nos santifiquemos, a que dejemos las cosas que a Dios no le agradan. Amén. Aleluya. En la palabra de Dios, pues ahí nos damos cuenta, amén, qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios pide de nosotros. Amén. Y no basta solamente, ¿verdad?, también con saber o con conocer la Biblia, no, sino que dice la palabra del Señor que no son los oidores los que heredarán el reino de Dios, sino los hacedores de la palabra de Dios. Amén. Quizás no sepamos mucho, pero lo que sabemos, aleluya, pongámoslo por obra, hermanos. Aleluya, porque esto es bueno y esto es agradable delante de Dios. Si nosotros queremos agradar a Dios, ¿verdad?, pues tenemos que obedecerle. Amén. Tenemos que guardar su palabra, guardar sus mandamientos. Aleluya. Ponerlos Dios, por obra, practicarlos día con día. Aleluya. Amén. Y aleluya, los mandamientos del Señor, hermanos, no son gravosos. Amén. Aleluya. Dijo Jesús, porque mi yugo es fácil y ligera, ¿qué? Es mi carga. Amén. ¿Por qué? Porque hoy nosotros, ¿verdad?, obedecemos a Dios, le seguimos, le servimos, porque pues hoy amamos a Dios. Aleluya. Hoy podemos decir que hay ese amor de nosotros hacia Dios. Amén. Porque Jesús dijo que el que guarda mis palabras, este es el que me ama. No podemos decir que amamos a Dios y no guardamos, no obedecemos su palabra. Tenemos que ponerla por obra, tenemos que guardarla. Amén. Aleluya. Y en Corintio, hermano, estaban pasando muchas cosas, ¿verdad? Que pues dice que habían hermanos, ¿verdad?, que iban ante los tribunales, ante los incrédulos, hermanos. Aleluya. Cuando hay cosas que se tienen que ver y arreglar en el mismo pueblo, en la iglesia. Amén. Amén. Y esto, dice la palabra del Señor, ya es una falta. Amén. Y no pequeña, grande, porque imagínense que dos cristianos vayan a un tribunal, que dos hermanos de la iglesia vayan a un tribunal. No, pues es que le presté tanto dinero y no me ha querido pagar, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice que ni los estafadores, ni los mentirosos, ni los borrachos, amén. Porque también estas cosas estaban sucediendo, amén. En Corintio había gente que estaba en la iglesia, pero se echaba sus alcoholes, se echaba sus vamos a decirlo como acá, sus cervezas, ¿verdad? Hay gente que vive una vida así, o una vida de apariencia, o una vida, vamos a decirla, doble. Amén. Pero pues Dios conoce nuestra vida, conoce nuestros caminos,
conoce nuestros pensamientos. Pero aquí dice el verso 11, y esto era, ¿es qué? Algunos, mas ya habéis sido lavados. santificado, amén. ¿Cómo fuimos lavados? Dice la palabra del Señor, por la sangre de Jesucristo nos limpia De todo pecado. de todo pecado. Amén. Aleluya. Y David amén. decía, hermanos, en el capítulo 51 de los Salmos, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame, ¿qué? De mis pecados. Porque yo reconozco mis rebeliones. Amén. Y es lo que tenemos que hacer, es venir al Señor y reconocer, ¿verdad? Porque pues cada uno de nosotros sabemos cómo estamos, cómo vivimos, ¿verdad? Y Dios, pues Él sabe todas las cosas. Amén. Para Él, Amén. pues nosotros estamos, hermanos, desnudos, dice la palabra del Señor, delante de su presencia. Aún si nosotros quisiéramos, ¿verdad?, escondernos de Dios y decimos, pues ahorita ya entra la noche, ya nadie me va a ver. Pero dice la palabra de Dios que aún para Dios la noche resplandece como el día. Entonces, ¿a dónde me iré de su presencia? ¿A dónde huiré de su espíritu? Amén. Así que si por ahí hay algo en tu vida, pues es momento de venir al Señor, ¿verdad, hermano? Y decirnos que Él nos limpia. Amén. Porque dice la palabra, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido ¿qué? Santificados por la palabra de Dios, y habéis sido ¿qué? Justificados. Amén. ¿Sabe qué? Dice la palabra del Señor, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes éramos ¿qué? Enemigos de Dios. Así dice la palabra, que éramos enemigos, pero fuimos reconciliados a través de Jesucristo, a través de su sangre, a través de su sacrificio. Amén. Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras rebeliones. Aleluya. Y delante del Padre, cuando nosotros venimos a Él y a través de ese sacrificio y esa sangre derramada, somos declarados, hermanos, justificados, justos delante de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido ¿qué? Han sido perdonadas y cubierto ¿qué? Sus pecados. Amén. Así que el hombre que se arrepiente, ¿verdad? Reconoce, se arrepiente, viene al Señor, Dios lo perdona. Amén. Dice la palabra del Señor, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Pero antes de eso es venir luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Si nosotros venimos, oímos la voz de Dios, ¿verdad? Nos ponemos a cuenta con el Señor, pues desde ese momento, miren lo que dice la palabra del Señor, por más oscuros que sean tus pecados, el Señor te va a limpiar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, y por el Espíritu, dice, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pues quiero nada más ir a Efesios y ahí estaré. Efesios capítulo 5. Amén. Dice la palabra del Señor en el verso 3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros
como conviene que A santos. como conviene a santo. Ya hemos sido ¿qué? Santificados, ya somos santos, somos hermanos, propiedad de Dios, apartados para Dios, aleluya, apartados del mundo para Dios, amén. Ya hemos sido santificados por la sangre de Jesucristo. Ahora dice que ni aún se nombre entre vosotros todas estas cosas, como conviene a santo, amén. Pues muchas veces, ¿verdad? Hemos oído que el Señor viene por una iglesia que sin mancha y sin arruga. Amén. Y dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Y en el verso 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, o sea, la idolatría es, el Señor lo nombra como, la avaricia el Señor lo nombra como ¿qué? Idolatría. Como idolatría, amén. Hay gente que, pues su Dios es el dinero, amén. Y la palabra dice que no podemos servir ¿cómo dice? Ninguno puede tener dos señores. Amén. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor, amén, que la avaricia es idolatría. Y dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nos vuelve a repetir ahí, hermano. Así es. Amén. Sobre el tema que hoy estamos hablando, sobre principios morales según la palabra de Dios. Y me gusta mucho, hermano, el primer texto donde iniciamos del capítulo 6 de Primera de Corintios, verso 11, amén. Como dice, ¿y esto era qué? Alguno de vosotros. Y esto era alguno, pero o sea, antes, ¿verdad? Procuremos, hermanos, buscar a Dios y que cada día, aleluya, nos limpiemos y nos santifiquemos, porque si Cristo viene, aleluya, estemos preparados, amén. Algunos tienen por tardanza la venida del Señor Jesucristo. Aún cristianos, hermanos, ya, ¿verdad? La venida del Señor Jesucristo la tienen todavía muy lejos, amén. Pero estamos viendo que Cristo viene y viene por una iglesia sin mancha y sin contaminación, amén. Y verso 7 y 8, hermanos, dice, no seáis pues participantes con ellos. Verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esa es la recomendación y esa es la palabra de Dios. Amén. Cómo debemos de andar, cómo debemos de vivir. Amén. Aleluya. Dios les bendiga y que esta palabra haya sido de mucha bendición para nuestras vidas, hermanos. Digo para nuestra vida porque también es para mí la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así es, hermanos, amigos, ¿verdad? Que nos ven, nos oyen. Esta palabra es para todo. Amén. Y sea de bendición, como dicen nuestros hermanos, ¿verdad? Sea de edificación para usted, para nosotros. Y aquí vamos para concluir, dice, para completar y llevar una vida pía. Vamos a ver Colosenses, así ligeramente, 3:8. Miren lo que dice la palabra de Dios, cómo debe vivir una persona, ¿verdad? Si quiere estar con Cristo un día. Amén. Si quiere formar parte, ¿verdad?, en el libro de la vida. Creo que eso es lo que nos debe importar, ¿verdad? Después de vivir esta vida, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Vuelvo a repetir, ¿verdad?, que muchos compañeros de trabajo jubilados ya están partiendo, ya están yendo. Amén. Pero pues yo le exhorto, ¿verdad?, les digo, ¿verdad?, en el favor de Dios, en la misericordia de Dios, que acepten a Jesús como Salvador. Amén, porque la salvación que da el Señor es un regalo.
Amén. No importa Amén. la edad que usted tenga, simplemente con que usted acepte a Jesús como Salvador, Él le promete, ¿verdad?, que un día usted va a resucitar. Amén. Si usted entrega su vida al Señor, amén. Él dice que Él, ¿verdad?, se tomará a sí mismo para que donde Él está, también nosotros estemos. Mire aquí cómo debe vivir una persona, ¿verdad?, cada día, para que, ¿verdad?, no se enoje. Y si se enoja, dice la palabra del Señor, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. De alguna manera, como carne que somos, de alguna manera nos incomoda ciertas cosas, pero hasta ahí, ¿verdad? Total, Dios es el que nos consuela, nos conforta. Amén. Gloria Amén. al Señor. Dice aquí Colosenses 3:8. Dice, pero ahora deja también vosotros todas estas cosas. Miren lo que dice, ¿verdad? Después de lo que escuchamos, ¿verdad?, que hay que evitar. Dice, ira, el enojo, toda malicia, ¿verdad? Blasfemia. Amén. Muchas personas blasfemian inconscientemente. Amén. Dice cosas, ¿verdad? Amén. Contra el cielo o contra Dios. Palabra deshonesta de vuestra boca, dice blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca, ¿verdad? El hombre que está sin Cristo, ¿qué no dice, verdad? Recordándole, ¿verdad?, a su prójimo, ¿verdad?, a su madre, ¿verdad? Vamos a hablar así, y cuántas otras palabras de maldición que habla. Todo eso se debe de apartar de la boca de la persona que teme a Dios, que tiene esperanza en Dios. Amén. No mintáis, dice, los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre, con sus hechos. Ya toda esa cosa pasó, amén. Ya no habla palabras ociosas, palabras de mentira, ya cambió su vida, amén. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el pleno conocimiento, amén. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y aquí, por último, dice, vestido pues como escogido de Dios, santos, amén, y amados de entrañable misericordia, de benignidad, ¿verdad?, de bondad, amén, de humildad, ser humilde, amén, y de mansedumbre, ser manso, y de paciencia. Amén. Es importante que, ¿verdad?, el pueblo de Dios, nosotros, ¿verdad?, vivamos la humildad, la mansedumbre. De eso se agrada a Dios, porque un día dijo el Señor, amén, que Él no habita, ¿verdad?, en casa hecho de manos de hombre. Pero dice algo aquí importante, dice, pero miraré a aquel que es pobre, ahí es donde está el Señor, que un corazón manso y humilde, limpio, ahí está Dios, ¿verdad? Ahí está habitando el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que pues agradecemos, ¿verdad?, a nuestro Salvador, nuestro Creador, que Dios nos permitió en esta tarde hablar de su palabra santa. Amén. Es para el bien de nosotros, ¿verdad?, para irnos edificando, limpiando nuestra vida, nuestro corazón. Amén. Para que no nos sorprenda el día que el Señor tenga que venir por su pueblo, por la amada. Amén. Dijo la palabra del Señor que ahora no hay una amada que ahora sí es amada. Amén. Había un lugar donde el Señor dijo, este no es pueblo mío, ¿verdad? Lo desechó. Amén. El Señor Jesús le dijo a esta mujer cananea, creo que era, ¿verdad? Mujer cananea. Amén. La desechó, le dijo, no es lícito que se le dé el pan de los hijos a los perrillos. La humilló tremendamente. Pero esta mujer no se dejó. Aleluya, dice, sí, Señor, sí es cierto, ¿verdad? Pero también los perrillos se conforman con la migaja que la caen de las manos de su Señor. Amén. Y esto le agradó al Señor. Amén. Ahí, por eso hay que vivir así. Amén. No con orgullo, con vanagloria, con arrogancia. A esas cosas el Señor no le agrada. Amén. Así que vamos a felicitar a algunos hermanos, ¿verdad?, que se conectaron con nosotros, y luego vamos a ir en oración. Pongan la mano al Señor, cualquier necesidad que usted tenga. Amén. Amén. Dice nuestra hermana Alex Vázquez. Dios lo bendiga, a nuestro hermano Alex. Amén. Saludo. Vladimir Arévalos. Hasta Villahermosa, mi cuñado, Dios te bendiga.
Gloria al grande y Señor. poderosamente. Bendito sea el nombre del Señor. Amos León. Dios bendiga a nuestro hermano Amos León. Ah. Saludos, bendiciones, un abrazo. Dios siga trayendo palabras reveladas. Aleluya. Siga usando sus vidas. Dios Gracias. le bendiga, hermanito. Gracias, Bendiciones hermano. también. Gracias por su deseo, ¿verdad? Amén. También nuestra hermana Luzma Cruz. Bendiga a mi Luzma hermanita. Cruz, Dios sí. bendiga a nuestra hermana. Amén. No sé si es Luz María, pero bueno. Luzma Cruz, Dios la bendiga, hermana. Y Raquel Núñez. Dios bendiga. Ay, la pastora. Dios bendiga a mi hermanita. Raquel Núñez. Gloria a Amén, Dios. amén, gloria a Dios. Bendiga al Dios le Señor tu bendiga, ministerio, hermana. hermanita. Amén. Y luego al Miranda Leiva. Aleluya. Pues Amén. quiero enviar un abrazo, ¿verdad? A mi suegra, al Miranda Leiva, amén. Está conectada desde allá de adelante de Comalcalco, una Gloria al ranchería que se llama Pino Suárez, segunda sección. Quiero saludar a mi suegra, a mi cuñado Agustín, a su esposa, a su hija, a su nieto, a todos. Y Dios les bendiga, amén. Y la hermana Mercedes Zárate. Mi hermana Mercedes está conectada de la iglesia de la colonia Emiliano Zapata. Aleluya. Dios la bendiga, hermanita, y adelante con Cristo. Amén. Ahí estamos orando por su Así es, hermano. necesidad. Pues vamos a ir en oración. Le pedimos a nuestro hermano, ¿verdad?, el favor de que ore por las necesidades, ¿verdad?, de nuestros prójimos que hayan oído la palabra, y también nuestros hermanos, que si alguna necesidad también, ¿verdad?, esas personas se lo demanden al Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Pues vamos a darle gracias a Dios, hermano, por su palabra, ¿verdad? Y esta palabra, pues, es para vida, hermanos. Amén. El Señor quiere edificarnos, ¿verdad? Él nos ama mucho. Y esta palabra, ¿verdad? Pues a mí me habla, ¿verdad? Esta palabra, como siempre hemos dicho, primero habla a uno. Amén. Amén. Y pues la gloria sea para Dios, porque la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Amén. Aleluya. Y también, hermano o amigo, no sé, ¿verdad? Si tienes alguna necesidad, Cristo también, ¿verdad?, salva, perdona, sana y restaura. Amén. Y si hay alguna necesidad, quiero que en esta tarde, amén, nos unamos ahí donde estás. Aleluya. Inclina tu rostro y pon tu mano, amén, donde está el dolor, la enfermedad. Habla con Dios y las cosas cambiarán. Así es. Amén. Bendito Dios Aleluya. y Padre que estás en los cielos, Glorioso Dios. te damos gracias Alabado sea tu nombre, Señor. y te damos a ti la honra Gracias, Señor, y la gloria. por tu palabra Y de la esta alabanza. tarde, mi Dios, Reconocemos que es de bendición, Señor, que sin ti que es de nada edificación, somos, Señor. nada podemos Toque, mi Dios, hacer. los corazones, Pero gracias por Padre tu de amor, esas almas, para que gracias por tu reconozcan, misericordia reflexionen, Señor, y gracias que, Señor, porque mi tú eres Dios, fiel, tu palabra, porque tú eres bueno Padre, y para siempre no sea es tu vana en sus misericordia. vidas, sino, Gracias, Padre Señor, mío, porque esta proceda palabra nos a amonesta, la restauración, esta al palabra, arrepentimiento, Señor, nos redarguye, porque esto es bueno, nos Padre corrige, mío, para ellos, esta palabra para que, nos mi Dios limpia, amado, esta sean palabra perdonados sus delitos y perfecciona, pecados, Señor, nos y tengan santifica, parte, Señor, Padre mío, contigo, para que vivamos Padre Santo, una para vida el día, Señor, agradable en que ha de venir delante por de tu una presencia. iglesia pía, Señor, Ayúdanos cada una día iglesia santa, a ser Padre humildes eterno. y reconocer, Mi Dios, Señor, que Gracias, Señor, te fallamos, que te por la obra de tu ofendemos. Espíritu Santo, Reconocer, Dios mío, que en aún, cada vida, cada Señor, corazón, mi Dios, muchas veces, que usted cambia, conociendo lo bueno, que usted sana, Padre mío, hemos hecho lo que usted malo, redime, Padre hicimos bendito, lo malo mi Dios, delante de tu no presencia, tenemos con qué pagarte, pero en Señor, ti hay las perdón, cosas grandes Señor, en ti y hay maravillosas que misericordia. haces, Señor, En esta con la tarde, vida Señor, del hombre, con la vida si de hay la alguien, mujer, Padre, Padre que tu palabra le ha Amado Dios, hablado, Señor, Rey de y en reyes, esta Señor tarde de Él señores, está ahí solo reconociendo, podemos darte gracias. Él está ahí humillándose Solo podemos delante de tu agradecer, Señor, la presencia. vida que nos das, Tu palabra que nos dice, prestas. Señor, que al corazón Padre, no me contrito y canso de humillado, decir, Señor, tú no lo desprecias, Padre. que esta palabra Perdona es sus vida, Padre faltas, mío.
Perdona sus errores, vivo, Padre, perdona por sus tu pecados, límpialos, Amado Señor, Dios, en la hasta que usted diga, mi sangre Dios. de tu amado Hijo Jesucristo. Aleluya. Tu palabra De mi dice vida. que si confesamos Alabado sea tu nombre, nuestros pero pecados, aquí, Señor, tú eres la fiel importancia, y tú eres Padre justo Santo, para de que perdonarnos nuestro nombre, y Señor, limpiarnos de aparezca toda en el libro maldad, de la de vida, todo Padre pecado. mío, para el día, Señor, del llamamiento. En esta hora, Padre, te para el ruego día, también, Señor, si alguien está aleluya, enfermo, de la redención, si Padre alguien tiene algún glorioso Dios, dolor, por eso, Señor, alguna hablamos de tu enfermedad, palabra. Padre, Amén, en su aleluya. cuerpo está Y sufriendo, glorificamos Señor. tu nombre, Padre. Tu palabra dice Aleluya, que para el que por cree, todas las cosas todo es que haces, posible. Señor, Padre, En la esta vida de tarde las tu gentes, palabra amado sea Dios, glorificándose, en campañas obrando donde el Señor se sanidad, mueve en tus siervos, obrando, Señor, Dios mío, un misioneros, milagro, pastores, obrando, Padre para dar Santo, testimonio, liberación que en tú ese eres el cuerpo, Dios Padre, en el nombre de tu misericordioso amado Hijo de ayer, Jesucristo. hoy Si el y Hijo por los libertare, siglos, Señor. somos Gracias, verdaderamente Señor libres, amado, Señor, porque mi Dios libre de toda permites culpa, que, Señor, libre de toda humildemente, carga, en libre de nuestra toda humildad, Padre opresión, Santo, libre de toda podamos hablar de enfermedad. tu palabra, Todo dolor se va palabra que en el levanta, nombre de Jesús Señor, de al Nazaret. oprimido, Señor. Toda enfermedad, Padre, Levanta al que en el está en el nombre de lecho de Jesús, dolor, amado echamos Dios, fuera por tu porque usted palabra, lo puede hacer, fuera de Señor. esos cuerpos, Señor, Extirpando los tumores restaurando, del pulmón, Padre, riñón, Padre, el restaurando estómago, los amado órganos, Dios, porque para ti no hay restaurando, nada Padre, imposible, los Padre. riñones. A Randa nosotros va, nos sojalaya, has aquí amansa, laya, nos has sajalaya. levantado, Padre Santo. Cosas Y por aquí, eso, amai, mi Dios, sojalaya. Damos gracias. Padre, en el nombre de Padre Jesús mío, de por Nazaret, toda cosa buena que has hecho. en ese nombre que es Con sobre nuestra todo nombre, vida, con Padre, nuestra familia, por Padre tu palabra, Señor, Gracias, Señor, porque no hay por los hijos palabra que me has dado, mi Señor, Dios, por mi esposa, que pueda Padre Santo. resistir, Aleluya. mi Dios. Rey de reyes y No hay señores, enfermedad señores. que pueda Padre bendito, resistir Padre justo, en tus el manos, poder de la Señor, palabra queda, Señor, de tu Hijo Padre, Jesucristo tu palabra en esta en la hora, vida, Señor. La Padre, de quienes enfermedad, han el dolor, el escuchado tu cáncer, palabra, Padre, amado se Dios, va Salvador en el nombre Jesucristo. de tu Hijo Gracias, Jesucristo. Una vez Señor, más, gracias. una gota de tu Padre sangre bendito, Padre es justo, suficiente bendigas a mis para hermanos, mis limpiar, hermanas que para se han liberar, conectado Padre en Santo, esta tarde, de toda para dar enfermedad, atención de a tu toda palabra, dolencia, Señor. Padre. Aleluya. Obra, Si Señor. alguna petición, Opera, Padre si algún, mi Santo. Dios, Oramos por aleluya, aquel que está plegaria allá en un de hospital, ellos delante por aquel de que ti. está sufriendo, Escuche, Padre mío, por aquel su que está, clamor. Señor, Escuche su agonizando. petición, Señor. Extiende Padre tu mío, mano de Padre misericordia. glorioso, y así, Extiende Señor, tu mano de siga poder. viendo, Dios mío, Extiende tu mano, que Dios, tú sanas, que tú a la salvas, distancia, que tú redimes, y que tú obra, limpias los Señor. corazones, Señor. Mi Dios, sanidad Gracias, Señor, en mi esos Dios. cuerpos. Padre bendito, Dale Padre la justo, oportunidad, Padre que hasta Santo, aquí, Señor, para nos que has puedan ayudado, conocer Señor. Muchas gracias al dador de la por tu vida, presencia, a tu por Hijo poder Jesucristo, santo, Dios mío, nuestro que se amado manifiesta Salvador. en aquellos que aman Gracias, tu palabra, Señor. Gracias por Gracias, tu Señor, amor. aleluya. Gracias por tu Poderoso presencia. Dios del universo. Padre Santo, y la honra y la gloria es para usted. Así Amén. es. Amén, Y amén. amén. Aleluya, pues verdad, ya agradecemos al Señor que lo que se hizo se ha hecho para la gloria de nuestro Dios y esperamos que la próxima el Señor, verdad, nos permita, si así es su voluntad. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo, amigos, a todos aquellos que se conectaron y los que se van a conectar. Y quiero enviar, verdad, saludos hasta a Colombia. Para allá había un pastor que se conectaba, no está conectado, pero quiero enviarle un abrazo y saludo a nuestro hermano de Colombia, a su esposa, a la iglesia, ¿verdad?, del Señor allá, y también a nuestro hermano Germán allá en Dios bendiga a mi en los hermano. Estados Aleluya. Unidos. Hermano, te amamos, Dios te bendiga. Adelante con Cristo, Dios está contigo. Amén. Y Aleluya. Dios les bendiga Santo es el nombre del grande y Señor. Amén. poderosamente. Aleluya. David llamó a Siba y le preguntó:
Hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar, recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán. Quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefibosé, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefibosé que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo, el rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó, él te lo devuelve 100 por uno. El rey te mandó a llamar. Alfa y Omega TV. Por una cultura que transforme.